martes y me río como un loco. Es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. No sé qué. Muy bien. Nuevo bloque de 678. Vamos a ver un informe en este caso que debate el rol del ex fiscal Estracera, porque ustedes saben fue fiscal también de la dictadura, a pesar de haber sido en democracia fiscal del juicio a la Junta. Vemos el informe. Debate sobre el rol de Estracera. Tenemos que discutir la figura de Estracera. A veces hay que tener infinitos cuidados con figuras que guardan dentro suyo una potencia simbólica no menor en la memoria colectiva. Estracera es el fiscal del juicio a la Junta, también fue fiscal de la dictadura, lo sabíamos. Cuando me hablan a mí como el señor Estracera, como el señor Gil Lavedra o tantos otros que dicen, a mí me sorprende esta nueva declaración de la señora Papaleo, los testigos y los sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad declaran cuando pueden. Cuesta comprender que, por ejemplo, Estracera era fiscal y fue fiscal durante la dictadura. El doctor Estracera había estado como funcionario judicial también en la causa por el vínculo Greiber-Montoneros, y que cuando la fue a ver a su lugar donde estaba chupada la señora Lidia Papaleo, la señora Lidia Papaleo le quiso contar de las torturas y las vejaciones que estaba sufriendo ahí adentro, y el señor Estracera lo único que le dijo fue, a mí me importa el vínculo de su marido con Montoneros. Blog de Aníbal Fernández. Comentario escrito por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mi recuerdo permanente a don Jorge Zepernik, cuando esta mañana vi una foto donde dirigentes de la Unión Cívica Radical homenajeaban al ex fiscal Estracera. Me vino a la memoria otra imagen, la del momento en que conocí en 1982 a don Jorge Zepernik. A don Jorge le habían levantado la libertad vigilada luego de haber estado preso por muchos años en la cárcel de Magdalena. Años más tarde hizo referencia a las razones y la forma de su detención en 1976. Como era de esperar en esos casos, se presentó inmediatamente un pedido de habeas corpus. El juez le corrió vista al fiscal. Este fiscal dictaminó que no se hiciera lugar al pedido de libertad. Ese fiscal, duro en sus apreciaciones y firme en sus convicciones a la hora de hacer cumplir el estatuto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, era Julio César Estracera. Siempre me pregunté cuántos habeas corpus y otros tantos argentinos o argentinas habrán corrido la misma suerte. Clarín. Cristina redobló el ataque contra Estracera. Perfil.com. La presidenta acusó al ex fiscal Estracera por su rol en la dictadura. Tenemos que discutir la figura de Estracera, fue fiscal de la dictadura. Ese fiscal, duro en sus apreciaciones y firme en sus convicciones a la hora de hacer cumplir el estatuto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, era Julio César Estracera. Siempre me pregunté cuántos habeas corpus y otros tantos argentinos o argentinas habrán corrido la misma suerte. El doctor Estracera había estado como funcionario judicial también en la causa por el vínculo Greiber-Montoneros, y que cuando la fue a ver a su lugar donde estaba chupada la señora Lidia Papaleo, la señora Lidia Papaleo le quiso contar de las torturas y las vejaciones que estaba sufriendo ahí adentro, y el señor Estracera lo único que le dijo fue, a mí me importa el vínculo de su marido con Montoneros. Muy bien. Bueno, aquí llegamos. A ver, Nora, tu opinión sobre esto. Bueno, a mí, la verdad que yo pertenezco a la generación que se maravilló con el juicio a las juntas, ¿no? Y con el alegato final de Estracera, diciendo nunca más, el famoso nunca más. Me provoca mucha contradicción esto, porque creo que es, evidentemente, Estracera no es más que un funcionario del Poder Judicial de la Argentina, que era funcionario durante la dictadura, no se fue, y después la historia lo puso en el lugar del fiscal general del juicio a las juntas. Entonces, un poco lo que decía Forster, son las dos cosas, es ese fiscal que tuvo esos dos roles, que negó habeas corpus, pero luego
juzgó a esos militares, a las 3 primeras juntas militares, en un hecho inédito en la historia de la humanidad, ¿no? Que se hayan juzgado desde lo que no soportan los militares ni los grupos económicos, ¿no? Que los vencidos en un momento hayan sido lo que se atrevieron a juzgarlos, pero al mismo tiempo tiene una potencia simbólica muy fuerte, porque muchas generaciones lo tienen como el fiscal que acusó y que logró la condena a los genocidas, que en un momento en que los militares en la Argentina realmente eran fuertes, no eran lo que son hoy en día. Entonces, pero me molesta también cuando uno ve el título de perfil que dice la presidenta acusó a Stracera. La verdad que está informando. Una cosa es acusar y otra cosa es decir, y hay que hacerse cargo del pasado de cada uno. Me parece que todos tenemos que hacernos cargo del pasado. Y un hecho no te exime o no te exculpa de otros. Los verbos siempre en esos medios están repartidos así. Los diversos personajes van opinando o van expresándose y la presidenta ataca o los funcionarios del gobierno atacan, ¿no? Siempre se divide eso. Ahora, por otro lado, yo también tengo la sensación de que en aquel juicio a las juntas, que todos los que más o menos tenemos esta edad lo vivimos como algo, como lo que fue, algo realmente relevante, ¿no? En aquel momento. Era lo que se podía hacer en aquel momento y fue protagonizado por la gente que había en aquel momento. Me parece que ahora estamos en una etapa de mucha más profundización de eso y salta sobre la mesa, por ejemplo, esta información, que yo no la tenía, nunca la había manejado, que Stracera fue quien interrogó a Lidia Papaleo y que se enteró de su estado de mujer chupada y no actuó al respecto, digamos. Eso a mí me sorprende y me revuelve el estómago. De todos modos es difícil. Quiero decir esto, de todos modos, tomando los dos análisis, me parece que es difícil desmontar la estructura heroica, relevante, vos dijiste, que representó esa mesa de fiscales, cuya vulnerabilidad terrestre se fue notando a lo largo de los años. No los voy a nombrar. Se notó en todos una debilidad terrestre, ideológica. Y si uno se pregunta, ¿estaban ahí porque ellos se ofrecieron a estar ahí? No, por lo que vos marcaste, porque es muy interesante. Yo no sabía demasiado. Yo me quedé con la impactación de esa heroicidad que representaban estos fiscales, como el libro Nunca Más, como todo eso. Yo soy mayor que ustedes y estaba en otra edad. Entonces, lo que digo es muy difícil quitarle esa representación que le ha dado la sociedad, aun cuando marcar esta información es útil para quienes quieren pensar quiénes son los fiscales. Pero lo cierto es que estuvieron en el lugar porque tenían carreras judiciales que los obligaban a estar en ese lugar. No eligieron estar ahí como elige un héroe, estar en el campo por elección. Eligieron eso porque eran funcionarios judiciales, simplemente. Vos sabés que estaba pensando recién alrededor del hartazgo de la nata, y en realidad este tipo de situaciones, sobre todo la situación con Stracera, me da como cierto vértigo. ¿Por qué? Porque no encuentro un final en esta discusión. No encuentro que se llegue a un lugar más que el lugar de la rediscusión de lo que pasó en la historia. Obviamente que eso me parece algo muy interesante, digamos, que haya una rediscusión. Pero no sé hasta dónde se llega con esta discusión. Es que a veces uno no discute para llegar a alguna parte, ¿no? Discute para actualizarlo, digamos. Uno discute, claro, uno discute para purificar las ideas propias, cuando discute en serio, porque tampoco estamos discutiendo acá, seamos sinceros. No, claro. Acá, en este momento en la Argentina, no hay una discusión. Hay dardos cruzados y una imposibilidad de conectar un verosímil con el otro, un relato con el otro. Parece que hay gente que mira un solo canal, ¿no? Y me parece que estas discusiones y el estoy harto de la dictadura, a mí me hacía acordar a una época, vos sabés que en Página 12 desde hace 23, 24 años que se publican los recordatorios cada día de quienes desaparecieron ese día. Y yo recuerdo que hace unos cuantos años ya había gente que me decía, ya basta,
¿Cuánto tiempo más? Era como el José Sacristán de Solos en la Madrugada, no nos podemos pasar los próximos 40 años hablando de los 40 años que pasaron. Pero a mí me da la sensación de que cuando sucede algo como lo que sucedió acá en los 70, no nos conviviremos con el hartazgo. Nos va la vida en el hartazgo. Estamos involucrados, es nuestra historia, es la parte de la historia argentina que nos tocó vivir y que se llevó amigos y se llevó conocidos, se llevó a los padres de los chicos que traemos al programa. No hay un punto culminante y un después, nos va a acompañar toda la vida. Muchas gracias. A mí me parece muy conveniente para nuestra historia que Estracera sea un poco a la manera de Borges, el héroe que dijo nunca más, del alegato, y el fiscal que dejaba preso durante la dictadura a la gente que estaban detenidos o chupados por los militares, porque es como muy representativo de la enorme complejidad de nuestra historia y de la complejidad que no queremos ver. O sea, cualquiera que ha tenido un amigo cerca de la justicia trabajando en tribunales nos ha dicho, me han dicho, bueno, Estracera era, vos sabés que Estracera era fiscal en la dictadura y yo no lo quería aceptar, no lo quería escuchar, porque realmente la rompía con la historia que uno se había armado, porque la historia nuestra es mucho más complicada, y lo mismo nos pasa con Magdalena. Hay dos Magdalenas. ¿Cuál es la verdadera Magdalena? Pero el asunto es que ellos mismos también tienen que, a lo mejor, decir. A lo mejor Estracera tiene que decir, bueno, yo era fiscal, yo estudié Derecho, llegó el golpe, yo estaba trabajando, era fiscal, hice lo que pude, me salió mal, fui cobarde, no me animé, o me animé, me salió así, y después pude hacer las cosas mejor cuando me tocó estar en el Claro, que aparezca una explicación, digamos, ¿no? Claro, pero una vez que te eligieron héroe, es muy difícil desandar. El temor a la desilusión, eso tenés que ser un gigante. Pensemos lo que dije de algún modo. Estracera es un funcionario terrestre con las debilidades y las grandezas que tiene, y lo mismo Magdalena. Magdalena es las dos. Para ser equilibrados es las dos. Lo que pasa es que la que valía era una sola. Cuando hace contrapeso la segunda, ahí aparece la duda. Muy bien, señores, nos vamos al corte, ya volvemos, ¿eh? Y dice así. Empezar de nuevo, cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando